Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que voy a compartir con todos vosotros la conferencia que impartí en el pasado Congreso AETIP de Santiago de Compostela, en la que, como veis aquí, que está de este lado, bueno, pues expuse la importancia de YouTube como herramienta para que todo músico pues cree una comunidad. En mi opinión, YouTube sigue siendo el rey y bueno, esto lo estamos viendo en los últimos tiempos con toda la serie de herramientas que está poniendo a nuestro alcance y cómo pues muchísimas personas lo están utilizando como canal de comunicación, como canal para crear una comunidad y por supuesto un canal para monetizar. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Va a ser una conferencia razonablemente larga, como una horita. Así que bueno, vamos allá. Y lo que primero hemos de abordar es la contextualización, donde nos encontramos ahora mismo. Y bueno, estamos inmersos en un cambio gigante producido por la tecnología. Básicamente es la cuarta revolución industrial que está trayendo muchísimos cambios. Esto ya lo sabemos, lo vemos todos los días. Pero sin duda alguna estos cambios están llegando a todos los terrenos profesionales y personales en los que bueno, nos movemos a diario. Por aquí, como vemos, estamos en la conducción autónoma, pero también bueno, pues está todo el tema de la impresión 3D que desde hace unos años ya viene revolucionando la fabricación. Y este cambio tecnológico produce, como podéis ver en la imagen, un factor de sorpresa bastante importante, y es que los humanos solo podemos pensar de forma lineal cuando nos imaginamos el futuro, pero la tecnología, como estamos viendo en los últimos años, pues hace que haya un factor de sorpresa y que nos traslademos a una situación que no se esperaba en absoluto, ¿no? Y como ejemplo de este cambio, pues yo creo que podemos abordar lo que sería un buen ejemplo, como he dicho antes, bueno, pues el vuelo controlado, ¿no? El primer vuelo controlado fue en 1906 por los hermanos Wright y en poco más de 50 años pusimos el primer satélite en el espacio, el Sputnik. ¿Pensáis vosotros que los hermanos Wright pensaban que en apenas 50 años después pues íbamos a ser capaces de colocar un satélite en el espacio? Pues evidentemente no, ¿no? Porque esto ha sido gracias a la tecnología. Y el cambio también, quizás el más grande, fue pues eso, en apenas 70 años pues ser capaces de poner un hombre en la luna. Y esto ha sido pues gracias a la revolución tecnológica. Yo creo que este ejemplo se entiende muy bien. Bueno, pues ahora estamos llevando todo esto a una velocidad muchísimo más grande, ¿no? Porque tenemos ya tecnologías que son mucho más disruptivas. Es decir, que el avance que se produce es muchísimo más rápido. Y como ya sabréis, seguro que lo estáis notando todos, pues OpenAI está desarrollando ahora la inteligencia artificial a un nivel pues muchísimo más adaptado a nosotros, ¿no? A las personas de la calle. Y cada día le estamos sacando más partido a esta herramienta, esta y todas las herramientas que están surgiendo de la inteligencia artificial. Y bueno, pues como ejemplo podemos ver la diferencia entre el conocido ChatGPT 3 y ahora el GPT-4, que incluso ya hay nuevas versiones. Bueno, pues el ChatGPT 3, ahí tenemos, son 176.000 millones de parámetros. Bueno, y es ese puntito pequeño, pero es que el ChatGPT 4 pues son 100 billones de parámetros los que puede gestionar. Con lo cual, una iteración que se llama, es decir, un ciclo nuevo, un ciclo nuevo de mejora, pues produce grandísimos cambios. Entonces, evidentemente, este contexto pues lo va a cambiar todo y, por supuesto, va a cambiar todos los sectores, el nuestro incluido. Por lo tanto, pues yo creo que esta revolución tecnológica dentro de nuestro campo musical puede impactar de dos formas. La primera de forma negativa, es decir, que no nos adaptemos, la rechacemos, entonces pues vamos a ser percibidos como un sector obsoleto y caduco y por supuesto esto también
va a conllevar que no vamos a tener visibilidad, vamos a ser invisibles y por ello no vamos a tener ningún tipo de autoridad a la hora de hacer demandas o por lo menos contar los valores y lo positivo que tiene la música, ¿no?, en la sociedad. En cambio, la otra forma que yo creo que es la positiva y es la que deberíamos centrarnos, pues es abrazar este cambio tecnológico, sacarle partido. Entonces evidentemente nos vamos a mostrar como un sector, como unos músicos actualizados y atractivos, que sabemos sacarle partido a las nuevas tecnologías, a todo lo nuevo que ocurre y llevarlo a nuestro sector, y por ende pues vamos a tener mucha más visibilidad y esto nos va a dar evidentemente mucha más autoridad, ¿vale? Y es que Internet ha cambiado las reglas del juego, ¿no? La tecnología ya está por todas las partes, ¿no? Los millennials aprendimos la tecnología paso a paso, casi como fue creciendo. Luego tenemos a la generación Z, que ya nace con el dispositivo en la mano. Los millennials, la generación Z y la generación alfa son los que van a mover la economía digital. Vamos a mover todos la economía digital. Y evidentemente esto va a hacer que todas estas personas que le saquen partido pues ganen lo que comentábamos antes, esa visibilidad y esa autoridad. Y bueno, pues evidentemente también Internet ha cambiado las reglas del juego a nivel de que han cambiado también los hábitos de consumo, ¿no? Antes se buscaban las páginas amarillas. ¿Quién se acuerda de las páginas amarillas? Pues bueno, solo los que tenemos unas edades, porque ya la gente de 20, 25, incluso casi de 30 años ni las ha visto, ¿no? Entonces ahora preguntamos al móvil y cada vez más es brutal, ¿no?, la velocidad con la que le preguntamos al móvil, interactuamos con el móvil y nos da información, y cada vez va a ser más así. Entonces ya consultamos los comentarios y las variaciones de otros, es decir, ahora vas a una plataforma que está diseñada pues para quiero ir a un restaurante y te fijas en las opiniones y en las valoraciones que le da a otras personas, ¿no? Entonces esto es un cambio gigante, ¿no?, porque nos fiamos de la opinión de desconocidos. Y estas son, pues eso, las reglas que está cambiando Internet, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo creo que como sector del musical y como la música clásica, de forma más particular, si no respondemos a este cambio, si no nos adaptamos, nos vamos a quedar fuera, ¿no? Internet ha creado nuevos canales de comunicación, canales que pues aportan visibilidad y por supuesto nos aportan mucha reputación si lo hacemos bien. Entonces, insisto, es obligatorio adaptarse a los nuevos tiempos y bueno, Internet nos facilita este cambio con multitud de herramientas. Evidentemente va a haber una amplia, bueno, pues resistencia que tenemos que superar, es una curva de aprendizaje muy importante, lo vamos a ver ahora, pero sin duda alguna, en mi opinión, merece la pena. Si queremos nuevos resultados, como veis aquí en la imagen, lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad, construir un nuevo mindset. Súper importante. Esto es la parte dura, pero sin duda alguna yo creo que esto va a ser la parte determinante de que las personas que decidan hacer ese cambio y pagar su precio, como me gusta a mí decir, pues van a conseguir nuevos resultados. Y es que estamos en un cambio de paradigma donde la tecnología va a traer nuevas oportunidades, cada vez va a haber más trabajos por proyectos, de forma anual, de forma trimestral, de forma mensual. Bueno, esto ya en el mundo de los músicos estamos bastante acostumbrados al tema de los bolos a nivel de orquestas y bandas profesionales, pero creo la tendencia es que esto se va a llevar pues al resto de campos, ¿no? A nivel de también la enseñanza, que también va a ser bastante por proyectos. Y todo eso tiene que estar enfocado dentro del propósito vital, es decir, tenéis que ser conscientes de que todos estamos en la Tierra para cumplir un propósito. Por lo tanto, quizás lo primero es buscar cuál es nuestro propósito en la vida. Yo lo encontré, está relacionado con la difusión de la tuba, el bombardino en la sociedad, su educación, y sin duda alguna, cuando se trabaja desde el propósito vital, las cosas se ven de otra forma mucho más positivas y con mucha más motivación. Por lo tanto, es muy importante encontrar nuestro propósito. Y una vez que lo tenemos, pues apartar valor a nuestra comunidad a través de un blog, a través de un canal de YouTube, a través de un podcast, un montón de herramientas que existen que las vamos a ver ahora, ¿no? También este cambio de paradigma nos exige tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Todo en la vida cambia, todo necesita de nuevos aprendizajes. Yo creo que
tener esa mentalidad de, bueno, ya soy funcionario y va a ser siempre lo mismo, eso se está acabando, aunque evidentemente hay puestos que funcionan así, pero creo que se puede ser funcionario, puede ser tubista en una orquesta profesional, se puede ser profesor funcionario en un conservatorio, pero realizar proyectos interesantes que animen a seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y bueno, como siempre digo, para poder conseguir esto necesitamos primero desarrollarnos como personas para luego poder crecer en la parte profesional. Porque si intentamos crecer solamente en la parte profesional, va a llegar un momento en el que la vida nos va a poner a prueba y si no tenemos herramientas personales que nos permitan pues, manejar esas situaciones más complejas, pues evidentemente lo profesional se va a caer y esto seguro que sois muy conscientes de que tenéis ejemplos cercanos de que ocurre así. ¿No? Entonces, evidentemente, esto es algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que desarrollarnos primero en la parte personal para luego poder ser pues, buenos profesionales. Y aquí es donde surge un perfil muy interesante, que es el perfil de Nomad, ¿no? Que ahora lo llevaremos al mundo de la música, bueno, pues que es un early adopter, es decir, una persona que está en continua evolución, continuo cambio, y bueno, me parece un perfil muy interesante y aquí os recomiendo, luego lo veremos, un libro de Raquel Roca que es Nomads, los trabajadores del futuro, pues que marca las guías, ya desde el 2015, pero marca muy claramente las guías de por dónde iban a ir las cosas y dónde están yendo las cosas. Así que bueno, luego lo veremos y os dejaré las referencias. Entonces, bueno, pues cómo crear este nomad del conocimiento musical, pues evidentemente el cambio tecnológico va a generar nuevos trabajos también en nuestro sector. Hay que estar siempre en estado beta, ¿no? Siempre leyendo, siempre haciendo aprendizajes desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista informal, que ahora cada vez tenemos más herramientas, evidentemente. Tenemos que ser el nomad musical, por llamarlo de alguna forma, entiende cómo funcionan las tecnologías y las aplica a la música. Tenemos que sacarle este partido, ¿no? a los cambios tecnológicos, ¿por qué no? Será difícil, pero sin duda alguna es posible, lo está haciendo ya muchas personas, muchos compañeros. Hay que aportar valor a nuestro entorno, ¿no? Y esto, evidentemente, cuando tú ayudas a otros, te vas a situar como un experto y esto te va a traer nuevas oportunidades. Y, por supuesto, esto va a conllevar que se va a desarrollar muchísimo la marca personal / marca profesional, que lleva muchos años este concepto, que yo soy muy fan y que llevo mucho tiempo aprendiendo sobre este tema y que creo que todos deberíamos cultivar en mayor o menor grado, ¿vale? Porque es una parte fundamental. Y vuelvo a insistir, siempre desarrollo personal que nos va a llevar a un buen desarrollo profesional. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades de estos músicos, estos nuevos músicos del siglo XXI? Bueno, pues la pasión, es decir, que nos guste nuestro trabajo, que sintamos pasión por lo que hacemos. El compromiso, evidentemente, por mucha pasión que tengamos, si no ponemos nuestro compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, pues evidentemente esto no va a funcionar. Tener la mente abierta a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a nuevas formas de hacer las cosas. Ya lo he comentado antes, este chip del aprendizaje continuo para mí es una de las herramientas, uno de los valores fundamentales y que yo me intento trabajar todos los días, ver la vida como un gran aprendizaje. Y de verdad que cuando se ve desde ese punto de vista, todo cambia, la queja desaparece, algo en el que los músicos nos gusta instaurarnos mucho, pero realmente tenemos que ver qué tenemos que cambiar y eso solo se puede cambiar aprendiendo cosas nuevas. Tenemos que ser personas motivadas, es decir, ser conscientes de que tenemos que tirar de nosotros mismos, ¿no? Saber cuáles son nuestros motores internos. Por supuesto, tener un buen control de la inteligencia emocional y para tener esta habilidad clara, primero debemos conocer cómo funcionan nuestras emociones para luego identificarlas en otros y saber manejarlas. Por lo tanto, un libro, ya lo sabéis, importantísimo, que es Inteligencia Emocional de Goleman, que yo recomiendo enormemente que os leáis. La primera parte es un poco tocha, un poco más durilla, pero merece muchísimo la pena y es de aplicación clara a nuestros puestos de trabajo, tanto en la orquesta, en la banda, como por supuesto en los conservatorios, en la educación. Sigo insistiendo, mirar hacia adentro, conocernos bien. Esta es una tarea muy largo recorrido, es difícil, hay veces que tenemos que, bueno, pues tirar de ayuda externa de los psicólogos,
pero también con muchas lecturas esto nos va a ayudar muchísimo a conocernos, ¿no? Porque yo creo que estamos a veces un poco perdidos. Y por supuesto es un músico también que sabe sacarle partido a la tecnología. Todo esto se puede resumir en pasión por aprender. Así que nada, y ahora os quería comentar un aspecto bastante interesante que hace referencia a las nuevas formas de talento, ¿no? Y cómo los perfiles están tendiendo a cambiar de perfil especialista hacia perfiles más generalistas. Y me explico. Nosotros, desde un punto de vista más taylorista, evidentemente, sobre todo los músicos, se nos ha enseñado a ser expertos en un área, ¿no? Yo toco bien la tuba o enseño bien el instrumento o, bueno, pues eso, ser especialista de un instrumento, en nuestro caso, para que tengamos el ejemplo. Esto significa que somos muy buenos en una habilidad y profundizamos mucho en ella, ¿no? Pero ahora cada vez más en otros sectores, y evidentemente si se hace en otros sectores esto va a terminar llegando a nuestro sector, lo que se está viendo, y yo esto lo estoy empezando a vivir por supuesto también, y por esto lo traigo aquí, porque creo que es importante, se está empezando a necesitar, pues eso, ya un perfil en el que dominemos un área pues, de forma fantástica, de forma muy profunda, pero que luego dominemos otras áreas, no dominemos, sino que tengamos conocimientos básicos de otras áreas más generales, ¿no? O puede ser, pues eso, lo que comentábamos antes, la inteligencia emocional, saber de la tecnología aplicada a nuestro sector, saber de la comunicación, de hablar en público, de escritura persuasiva, etcétera, ¿no? Es decir, otra serie de habilidades que son más generales, saber vender también, porque evidentemente nos estamos vendiendo continuamente, ¿no? Y sobre todo cada vez más en este entorno en el que van a salir más proyectos interesantes, ¿no? Va a ser personas que quieran hacer sus pequeños emprendimientos aunque ya tengan un puesto de trabajo estable. Entonces, se tienden de estos perfiles que son más especialistas, de la I o el de la T, que ya tienen una parte un poco más generalista, hacia otros perfiles, pues eso, que incluso tienen dos áreas de expertise y que esas áreas de expertise están unidas por una serie de habilidades generalistas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, yo soy experto en tocar la tuba, pero también soy experto en enseñarla, por ejemplo, ¿no? Aunque está muy relacionado, podría ser incluso el mismo, pero pues en comunicar. He desarrollado mi habilidad de poder hablar en público y comunicarme de forma eficaz y efectiva, ¿vale? Y esto está unido, pues, por otras serie de habilidades, como es la tecnología, como es la comunicación, bueno, X, Y o Z, ¿vale? Y este es el perfil en Pi, y aquí tendríamos un perfil en forma de Paint, en el que hay incluso, pues eso, imagínate que tienes una habilidad, eres muy tecnológico, sabes construir páginas web, ¿no? Pues incluso tendrías otra habilidad profunda que evidentemente va a estar unida por otra serie de habilidades más generales. Entonces, esto es lo que se conoce como perfiles neogeneralistas o polímatas, que son mucho más flexibles ante los cambios que puedan venir, ¿no? Entonces yo animo a los músicos que en general ya tenemos un perfil, somos expertos en un área, ¿no? En nuestro instrumento normalmente, en nuestra especialidad, sea la que sea, instrumental o teórica. Bueno, os animo a que trabajéis también, desarrolléis áreas más generales que os permitan también pues poder bascular, poder hacer cambios y poder, bueno, mezclar cosas diferentes, que esto es lo que se trata, ¿no? Conocer y tener estos perfiles más abiertos para que podamos tener otras opciones de hacer, que nunca se sabe las vueltas que da la vida, ¿vale? Y vosotros quizás estáis diciendo, bueno, pero David, ¿por qué piensas que es mejor ser generalista, ¿no? ¿Por qué es mejor ser generalista? Bueno, porque en mi opinión es mucho más fácil estar en el top 20 de un sector que ser el número uno. Y esto en los músicos es algo que deseamos todos, ¿no? Yo quiero ser el número uno, pero realmente es súper difícil ser el número uno, y hay más en especialidades como las de instrumentos de viento metal o especialidades pequeñas que hay muy pocas plazas. Ser el número uno es muy difícil, en cambio estar en el top 20 de un sector es bastante más fácil. ¿Y qué es lo que te hace estar en ese sector? Perdón, ¿y qué es lo que hace que podamos estar en ese top 20? Bueno, pues por supuesto ser muy bueno, en nuestro caso con nuestro instrumento, nuestra especialidad, ¿no? Pero luego
tener otras habilidades, como puede ser las dotes comunicativas y tecnológicas, es decir, dominar las redes sociales, tener un blog, porque así sé comunicarme por escrito, tener un canal de YouTube en el que aporto valor, tener un podcast en el que me desarrollo, aporto valor de forma en audio, ¿no? Dotes comunicativas y tecnológicas. Luego, por supuesto, las habilidades emocionales, es decir, puedo trabajar en equipo, puedo gestionar bien mi aula, en el caso de ser profesor, puedo gestionar bien a los compañeros, es decir, sé relacionarme, no estoy creando conflictos continuamente, ¿vale? Esto suma muchísimo. Suma muchísimo. Yo creo que hay veces los músicos no no le damos demasiada importancia a este área, nos centramos en tocar, 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 pero luego en las áreas sociales, en las áreas emocionales, en las relaciones con otros, en las relaciones interpersonales, preparamos unos problemas bastante contundentes. Y lo sé de buena tinta. Entonces, bueno, y en la última área es, pues eso, estar bien desarrollado en lo personal, pues eso, ser productivo, ser capaz de lo que se denomina el goal setting, es decir, marcarse un objetivo y conseguirlo en tiempo adecuado, es decir, ser eficaz, ser eficiente. Todas estas cosas, estoy seguro que conocéis muchos ejemplos de personas que tocan fantásticamente bien su instrumento, son expertos, son el número 1, el 2, el 3 en su sector, pero que cuando tienen que hacer otras cosas que no son exactamente las que están relativas a su instrumento, en nuestro caso, pues hacen aguas. Y esto es lo que, pues sin duda alguna, marca diferencias. Marca diferencias. Por lo tanto, no hace falta ser el mejor de todo, sino, bueno, tener un mix bastante homogéneo, ¿vale? Y esto es por lo que yo creo que nosotros deberíamos, los músicos, tender a un perfil un poco más generalista. Evidentemente, de cualquier forma, vamos a ser súper especializados porque esto es la carrera musical, ha funcionado así, ¿vale? Bueno, seguimos. 2 libros para ser generalista. Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Un libro súper chulo y muy entretenido de Scott Adams. Y luego Amplitud, Range, ¿no? Ahí lo tiene, de David Einstein, ¿no? ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Muy interesante, 2 libros, por lo menos para abrir la mente y reflexionar al respecto, ¿vale? Seguimos. Bueno, ahora me gustaría hablar de estas habilidades que ya he introducido de forma general, pero bueno, por lo menos un poquito por encima para que queden aquí constancia, de esas habilidades más transversales que, bueno, los músicos deberíamos trabajar en líneas generales, 4 o 5 áreas, bueno, pues para tener este sector, este punto de vista un poquito más amplio, ¿vale? Lo primero es, ya lo sabéis, lo he comentado antes, la comunicación. Bueno, estas imágenes que estáis viendo las creé con inteligencia artificial, como yo creo que se nota, ¿no? Es decir, yo tengo ChatGPT de pago y evidentemente pues me está ayudando mucho, me está facilitando muchísimo el trabajo. Y esta es una de las cosas, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Interesantes de la tecnología, que si la sabes utilizar te potencian muchísimo. Comunicación fundamental, y creo que los músicos aquí tenemos muchísimo que mejorar porque tocamos muy bien, pero cuando nos ponemos a presentar creo que aquí podemos hacerlo mucho mejor. Es más, los músicos que lo hacen bien de forma natural o porque se lo han trabajado ganan muchísimo. Luego, otra área es la gestión del tiempo. Necesitamos ser súper productivos. No súper productivos, sino que lo llevemos bien, es decir, que no nos agobiemos, que sepamos tener claro cuál es nuestro cuadrante de semanal, cuáles son nuestros objetivos, cómo cumplirlos, cómo cumplir los plazos, porque esto también es muy importante y cada vez lo va a ser más. Aquí os animo a que le deis un vistazo a 2 cursos muy chulos que tengo en mi plataforma, que han sido creadas por Laura Ortiz, coach de músicos, que uno es consecución de objetivos y otro es productividad para músicos. Así que 2 cursos que sin duda alguna os van a sumar mucho por aquí. Os dejaré la información al respecto por si queréis darle un vistazo. El tercer área es trabajo en equipo y liderazgo. Esto a los músicos en general, en mi opinión, nos cuesta mucho a todos, sobre todo el trabajo en equipo, porque somos demasiado individualistas, llevamos mucho tiempo estudiando solos en nuestra sala de estudio con la tuba, con el violín, con el piano. Entonces, cuando hay que trabajar en equipo, entran en juego los egos y estos son todos problemas. Y esto es algo que deberíamos cambiar. En mi opinión, creo que podemos que trabajamos muy poco en unión y estamos desperdiciando un poder muy grande.
Seguimos, bueno, por supuesto, dominio de la tecnología con esta imagen tan chula. Hay que sacarle partido a la tecnología, no podemos quedarnos atrás, cada vez hay más herramientas y yo creo que todos estamos siendo conscientes de los beneficios que esto tiene, ¿vale? Luego, por otro lado, crear y desarrollar el pensamiento crítico, no de criticar a otros, y yo creo que esta broma viene bien, ¿no? Porque en general los músicos tendemos mucho a esto, a la crítica gratuita, sino bueno, pues ¿qué tengo que hacer para mejorarme a mí mismo? Pues hacer un pensamiento crítico que sume, no que reste. Y por último, pues eso, ser más resilientes, ser capaces de adaptarnos más a todos los cambios que van a venir y que, bueno, por lo que yo estoy leyendo, pues en nuestro sector se va a ver bastante vapuleado por muchísimos cambios en el ámbito profesional, en el mercado laboral, entonces vamos a necesitar ser capaces de adaptarnos. De ahí que tener estas herramientas va a ser muy útil. Y por supuesto, ya lo introduje antes, bueno, pues aquí una área clave, en mi opinión, va a ser el trabajo, el desarrollo de la marca personal del músico, pues como pues es una herramienta que nos va a permitir desarrollar pues un pequeño proyecto de nuestra marca, pues que nos va a servir para que tengamos trabajo si somos músicos de orquesta, que nos llamen para tocar de bolos, para tocar de solista, si somos profesores para dar masterclasses, para crear proyectos y que te llamen y que hacer cosas. Evidentemente es un concepto que hay que trabajar y que, bueno, os voy a dar algunas pinceladas de por dónde habría que comenzar, ¿no? Entonces, nada, 3 pasos. Primer paso para crear nuestra marca personal, autoconocimiento. Primero hay que saber quién soy, para qué estoy aquí, lo que comentábamos antes, de cuál es nuestra misión, ¿no? Qué problema soluciono también, es decir, qué se me da bien, para qué otros me llaman, cuando tienen un problema, por qué me llaman, ¿no? ¿Y para qué? Y cuál es el propósito de vida, ¿no? Estos son preguntas duras, son preguntas difíciles, que hay que hacérselas despacio, que hay que respondérselas por escrito, pero que sin duda alguna son el paso previo para crear cualquier proyecto y por supuesto para desarrollar la marca personal. Y en mi opinión son fundamentales. Hay muchas personas que esto se lo quieren saltar, pero os aseguro que no es el camino, que hay que pasar por aquí, hay que pagar el precio y hay que saber realmente, bueno, pues responder estas preguntas que son difíciles. ¿Ok? Entonces, primer paso, autoconocimiento. Segundo paso, ya desarrollaremos la estrategia, que básicamente es una línea de trabajo que debería estar enfocada, alineada con nuestro propósito o misión de vida, ¿no? Si yo, mi propósito, por poner el ejemplo, es difundir la tuba y el bombardino en la sociedad española, pues evidentemente esto es un propósito súper grande, estoy feliz y contento, pero claro, las acciones de mi línea de trabajo tienen que estar encaminadas aquí, ¿no? Porque hay días que tengo que ponerme a hacer cosas que no me apetece, pero si están alineadas con lo que yo ya he identificado que me hace sentir bien y que me motiva, pues evidentemente lo haré, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocerse antes. Y luego hay que definir la propuesta de valor, es decir, qué aportamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues con estas preguntas. ¿Qué problema resuelvo? ¿No? En mi caso, pues imagínate que yo lo que hago es ayudar a aquellas tubistas o bombardinistas de nivel inicial y medio que estén buscando mejorar con su instrumento y no tengan a un profesor cerca. Pues yo con mis clases online, pues evidentemente resuelvo ese problema. ¿Ok? ¿Qué oportunidad detecto? Pues eso, que ahora con el mundo online hay muchas personas que están deseando estudiar tuba y bombardino, entonces yo les ofrezco, mis cursos online. Bueno, pues ahí es la oportunidad que yo detecto. La necesidad que satisfago, pues lo mismo, ¿no? Siempre voy por ahí, en esta misma línea, ¿no? Y luego, pues los beneficios que yo aporto, pues aporto flexibilidad, aporto rapidez, contesto rápido, de forma profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Me hago, pues eso, las respuestas a estas preguntas, que reitero, no son nada fáciles, yo las puedo contestar bastante rápido, pero hay algunas que tengo que pensar también, porque lo he hecho durante muchos años, ¿no? He mirado dentro de mí y tengo muy claro qué es lo que quiero conseguir, ¿ok?
Y por último, el tercer paso para crear una marca personal es el plan de comunicación, es decir, trabajar la visibilidad, que normalmente este es el primer paso que todo el mundo quiere hacer. Se abre su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, no, este es el último paso. Primero hay que decidir los otros tres, hay que trabajar los otros dos pasos anteriores. Entonces, aquí, plan de comunicación, es decir, es darnos visibilidad. Y esto cada vez cobra mayor importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si queremos atraer alumnos a nuestro conservatorio, a nuestra escuela de música, y tenemos un proyecto bien armado en el que aporto valor, pues voy a atraer a personas, evidentemente, porque ya me ven cómo funciono. Si la gente no me conoce, evidentemente no va a saber lo que hago ni cómo lo hago y si yo me ajusto a lo que está buscando esta persona. Entonces, este plan de comunicación, esta visibilidad, si lo hacemos bien, pues evidentemente va a tener muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, tenemos que definir a las claras cuál es nuestro público objetivo. Ya lo he dicho antes, mi público objetivo es tubistas y bombardinistas de nivel inicial y medio y mundo amateur. Y yo aquí, con todo mi proyecto David Tuba, a nivel de blog, a nivel de podcast, a nivel de canal de YouTube, a nivel de newsletter, me dirijo a este público. Evidentemente que hay contenido que pueden utilizarlo tubistas profesionales o estudiantes de nivel superior, sí, pero no es mi público objetivo, con lo cual yo no genero contenido para ellos. Por lo tanto, lo más lógico es que yo atraiga a este tipo de público, a tubistas de nivel inicial, medio y mundo amateur. ¿Ok? Muy importante definir el público objetivo en cada proyecto. Es decir, si yo organizo un curso, defino el público objetivo, porque me va a ayudar muchísimo. Luego, evidentemente, una vez que tengo definido el público objetivo, me pongo a crear contenido de valor para ese público objetivo, ¿ok? Que puede ser de dos formas, ¿no? Offline, ¿con qué? Pues con conciertos, con congresos, con concursos, pues asistiendo, que se me vea, que estoy en los sitios, ¿no? Entonces la gente me conoce. Si no voy a los sitios, complicado. Así que si queréis crear vuestra marca personal para conseguir algún objetivo, imagináis que es profesor en un conservatorio superior, pues y queréis atraer alumnos, tendrás que dejarte ver por los congresos ADETIP, por los cursos más importantes, bueno, dejarte ver, porque si no va a ser complicado. Y también, evidentemente, tenemos la gran oportunidad de la visibilidad online, que es la que, bueno, yo creo que es la más sencilla de hacer de forma desde casa, y esto facilita mucho las cosas, pero bueno, también hay que romper resistencias importantes, ¿vale? Y evidentemente esto hay que hacerlo con una presencia profesional, ¿vale? Y básicamente es todo el mundo de lo que se conoce, pues la creación de contenidos, que pues es aporte de valor, en general en abierto, aunque cada vez más, y bueno, pues todos tenemos nuestra parte de pago, que evidentemente nos va a permitir, pues una vez que creas la comunidad, monetizarla, ¿vale? Así que bueno, ahora os estáis preguntando, bueno, ¿y dónde hacemos todo esto, no? ¿Dónde empezamos a crear el contenido? Ya hemos llegado a la parte un poco a la amiga de la conferencia, pero me parecía muy importante contextualizar todo y que entendáis cuáles son los pasos que, en mi opinión, y después de formarme leyendo muchos libros, haciendo muchas formaciones, pues son los pasos más adecuados, por lo menos es el camino que yo he realizado y yo estoy contento con el resultado, aunque sigo aprendiendo, ¿vale? Entonces, ¿dónde creamos el contenido? Bueno, evidentemente en las redes sociales, ¿vale? Que son una herramienta fantástica si las utilizamos bien, ¿no? Porque ¿para qué sirven las redes sociales? Bueno, para dos cosas. Según uno de los, bueno, de las personas que yo creo que merece mucho la pena seguir, que es Romuald Alfons, que es SEO, es youtuber y que cuenta las cosas muy bien. Os recomiendo que lo sigáis en su canal de YouTube. Bueno, las redes sociales, por el lado negativo, sirven para una cosa, que es robarnos la atención y el tiempo. Por lo tanto, estos, en este caso, son el enemigo, ¿no? Pero, si lo hacemos bien, sirven para generar contenido creando una comunidad. Y aquí significaría que son la parte positiva de las redes sociales. La decisión es nuestra, dónde queremos estar. Si quiero estar más en que me roban la atención o si quiero estar más en la generar un negocio creando una comunidad, ¿vale? Pues yo al principio estaba en la primera parte, en la de que me roba la atención y tiempo, y ahora cada vez más estoy en generar un negocio creando una comunidad alrededor de la generación de contenido en las redes sociales, ¿vale? Y esto se hace, bueno, pues comunicando y conectando con las personas. Reitero, para crear un negocio
a través de una comunidad debemos de comunicar y conectar con las personas, porque no son tubistas. Es decir, no es la tuba, en mi caso, no es el violín, son las personas. Y esto es muy importante conocer esta diferencia, porque a veces pensamos que lo que manda es el instrumento. No, lo que manda son las personas y tenemos que conectar con las personas, ¿vale? Entonces, redes sociales. Vamos a ver, bueno, pues cuál es la mejor red social para hacer esto. Por un lado tenemos pues las dos ahora que están más en boga, que son Instagram y TikTok, que bueno, pues evidentemente nos dan una gran exposición. Si lo hacemos bien, podemos conseguir muchísima visibilidad de forma bastante rápida, pero bueno, pues nos dan poca penetración. Es decir, la gente salta continuamente, ¿no? Se llama la dictadura de los 3 segundos, ni siquiera. Pam, pam, pam. ¿No? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la mayoría están dedicadas a entretener. Y aquí en nuestro sector lo que más nos interesa es que seamos percibidos como personas que aportamos valor, es decir, como personas que educamos, que no entretenemos. Aunque hay una parte que pueda servir para entretener un poco, pero en mayor grado tendríamos que centrarnos en formar, ¿no? En ayudar a otros a solucionar sus problemas, ¿no? Y estas redes sociales, pues es bastante difícil vender. Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Es posible? Sí. ¿Están trabajando para que sea más fácil? Sí. Pero evidentemente si hay poca penetración, pues la mayoría de la gente plap, 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 salta, ¿vale? Y aquí es donde pues muchas personas consideran que el rey para crear una comunidad es YouTube, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son, en este caso, los beneficios que tiene YouTube para lo que queremos, ¿no? Que lo que está comentando. Lo primero es que es mucho más fácil vender. ¿Por qué? Porque estamos formando, la tasa de retención es muchísimo más alta. Entonces, bueno, si yo hago un vídeo en el que explico cómo conseguir, pues cómo dar una clase, y dentro de ese vídeo cuento, quien quiera más puede dar clase conmigo, aquí tenéis los cursos, aquí tenéis las clases online, o aquí tenéis esta formación presencial, pues evidentemente es muchísimo más fácil de vender, ¿vale? Nos aporta una mayor conexión. Esto lo que estamos haciendo aquí es conectar. Estáis conectando conmigo. Yo os estoy manteniendo aquí 37 minutos conmigo, atentos, porque estoy intentando aportaros el máximo valor que yo puedo y que yo sé. Y esto evidentemente nos da una gran retención. ¿Por qué? Porque generamos contenido educativo. Y esta es una de las claves. Contenido educativo que ayuda a otros a mejorar. Muy bien. Seguimos y aún así, como podemos ver aquí, hay momentos en los que podemos conseguir que un vídeo se nos haga viral. A mí se me ha dado algún caso, tengo varios vídeos que se han hecho virales, sean musicales, sean de formación, que tienen, pues eso, 100.000, 40.000, 70.000, 80.000 visualizaciones, que para mi nicho y mi sector son muchas, ¿no? Entonces, evidentemente, también se puede hacer viral. Y YouTube lo está trabajando para que, bueno, pues los contenidos que merecen la pena se hagan virales. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Crear comunidad alrededor de YouTube. Yo no digo que no podamos crear comunidad también en otras redes sociales como Instagram y TikTok, porque evidentemente hay otros públicos más jóvenes y la idea es llevarlos a nuestro canal de YouTube. Pero si queremos crear nuestra comunidad, necesitamos aportar valor a nivel de educación. Y esto evidentemente la mejor plataforma es YouTube, porque nos da lo que se llama SEO, es decir, que la gente puede encontrarnos buscando palabras clave. Y esto en redes sociales es casi imposible que ocurra así, ¿vale? Bueno, y ahí me faltaba de la última palabra, la última frase, que es, bueno, pues crear una comunidad para sustentar nuestro proyecto, porque esto nos va a permitir, evidentemente, si lo hacemos bien, poder empezar a monetizar de diversas formas, ¿vale? Entonces, es importantísimo, lo primero, escoger el nicho. Súper importante, ¿vale? Y es muy bueno que seamos un nicho pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí podemos ser relevantes de forma bastante rápida. Luego, tenemos que escoger, tener clara cuál es nuestra temática y en algo que por supuesto seamos especialistas, y esto los músicos lo tenemos muy fácil, porque todos somos especialistas en nuestro instrumento y además con nuestro afán de seguir aprendiendo, esto es muchísimo más sencillo, ¿vale? Ser especialistas en nuestro instrumento funciona, es muy fácil para cualquier músico que se dedique
que haya hecho por la carrera completa, pues ya es especialista de ese instrumento sin más problema, ¿no? Luego tenemos que buscar aporte máximo de valor. Y esto es clave, intentar dar lo mejor, currárnoslo para, bueno, pues ayudar a otras personas y cada uno lo puede hacer a su nivel, que nadie se asuste. Y esto evidentemente nos va a dar mucha autoridad. Y básicamente esto nos va a permitir conectar con personas que nos van a generar negocio. Y casualmente, bueno, pues esto es lo que luego ocurre, ¿no? Ocurre que te llaman, te empiezan a llamar para tocar, te empiezan a llamar para hacer formaciones. Cuando haces una propuesta de un curso que organizas tú, pues es bien recibido y viene gente. Bueno, pues esto es todo lo que tiene, lo que ocurre cuando se crea una comunidad, ¿vale? Entonces vamos a hablar de YouTube y su negocio, así, un poquito. Es la suma de habilidades de comunicación, de situarse como experto en un área de conocimiento. Reitero, los músicos ya somos expertos en nuestro instrumento, todos los que hayamos terminado superior, básicamente, y sigamos con ganas de aprender. Tener esa habilidad de vamos a aprender cosas nuevas, que también la plataforma te obliga porque está en continuo cambio, con lo cual si quieres que los vídeos funcionen vas a tener que estar aprendiendo a nivel de comunicación, a nivel de grabación, a nivel de edición, pero también a nivel de cómo subir los vídeos a YouTube, porque está en continuo cambio, está siempre haciendo cosas nuevas. Y luego también ser muy pacientes y mirarlo todo en el largo recorrido, tener constancia. ¿Y cuál sería tener constancia? Si queréis hacer esto, pues publicar 100 vídeos. Publica 100 vídeos. ¿Es duro? Sí. Pero os aseguro que una vez que publiquéis 100 vídeos, vais a tener muchísimas cosas que aquí tenéis. Esta suma, con 100 vídeos, los vais a ir trabajando. Los primeros, pues no serán fantásticos. Eso da igual. Si queréis ir a mirar los primeros vídeos que yo hice, si casi no sé ni hablar, y mirar ahora, ¿no? Pues estos son, pues eso, mucho trabajo y muchas horas de práctica, aprendizaje y seguir haciendo y no pasa nada. 100 vídeos. Yo tengo 1100 vídeos en mi canal de YouTube, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, esto es YouTube y su negocio, es esta suma. Habilidades de comunicación, experto en un área de conocimiento, tener el aprendizaje continuo y el largo recorrido, es decir, ser constante en el largo recorrido. Disciplina, que es la base de todo, absolutamente de todo. Y la consecuencia de todo esto es la siguiente. Vamos a atraer a personas en base al contenido que estamos creando, ¿vale? Y esto evidentemente es una grandísima herramienta para crear un negocio alrededor de nuestra marca personal, de nuestro canal de YouTube, porque es que se abre muchísimo las opciones, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar un poquito de el negocio de YouTube, la monetización en YouTube. Bueno, Romuald Alfons dice que hay 4 formas de monetizarse en YouTube, así que vamos a verlas. La primera sería empleado de YouTube, que es cobras, pues eso, de YouTube. Básicamente, pues de las visualizaciones que tienes, de la publicidad que YouTube pone, ¿no? Es decir, generas dinero gracias a los anuncios. Y evidentemente has de ceñirte a las reglas que te marca YouTube. Si lo haces mal, pues te puede expulsar y te deja sin monetización, ¿no? Estoy hablando de canales de YouTube muy grandes y tal, que los hay, ¿no? De músicos que están ganando mucho dinero. Entonces, aquí lo ideal sería crear vídeos evergreen, es decir, vídeos que no sean de noticias de actualidad, que sean cosas, pues eso, pues imagínate, pues de un concierto, de ejercicios técnicos que siempre va a haber personas interesadas, ¿no? Cosas que no sean de una actualidad o de un momento determinado, sino que sirvan para siempre. ¿Por qué? Porque te van a estar generando contenido, te van a estar generando visitas a lo largo de mucho tiempo. La segunda forma de monetización en YouTube es, ya cuando eres un poquito más grande, vas a atraer a las marcas. Entonces, bueno, pues vas a tener contenido patrocinado. Esto en nuestro mundillo es un poco más difícil, pero sí que existe. Evidentemente, si tienes un nicho claro y trabajas bien, yo creo que las marcas van a llegar. A mí me han llegado a veces ofertas, entonces, bueno, si me han llegado a mí, pues seguro que otros nichos como el del violín, el del piano, seguro que llegan también, ¿vale? Entonces hablas de productos y de servicios de otros y a cambio pues te llevas tu parte. Por lo tanto, si comunicas bien, vas a ingresar más, porque si lo haces bien, va a haber más marcas que que van a contactar contigo porque ven que lo haces bien y que das resultados. Entonces,
Esto es la segunda forma. La tercera forma sería pagado por la comunidad de YouTube, por tu comunidad en YouTube. Es decir, ya has creado un canal grande y YouTube da esta opción de crear comunidad, ¿no? De que las personas te paguen para que sigas creando contenido. ¿Ok? Es decir, tus fans te apoyan en la creación de contenido. Te pagan para seguir creando en la plataforma y te pagan aparte, con lo cual está muy bien. YouTube se lleva su parte, pero sin duda alguna, si tienes un canal grande, esto es pues una fuente de ingresos muy interesante, ¿no? Y aquí, básicamente, si escuchas bien las necesidades de tu comunidad, pues vas a ganar más. Entonces esto es muy interesante también a tener en cuenta, ¿vale? Y la cuarta opción sería negocio con tu comunidad. Es decir, hemos creado una comunidad en YouTube y a partir de ese momento, pues empiezas a hacer negocio con ello. ¿Cómo? Bueno, pues vendes productos o servicios a tu comunidad. En mi caso, yo vendo clases online, vendo cursos online, vendo formaciones, hago formaciones presenciales y evidentemente muchísimas personas de las que asisten a todo lo que yo creo, o las personas que me compran, lo hacen porque han visto estos vídeos o han visto pues el contenido que yo he generado en YouTube. Entonces ya saben cómo funciona. Y eso les da confianza para que hagan la compra, ¿no? Entonces, bueno, aquí se da un aumento de los márgenes de beneficios, sin duda alguna, porque tú lo creas y tú te lo guisas y tú te lo comes, con lo cual los beneficios son tuyos, mayoritariamente. Y bueno, pues evidentemente puedes crear formaciones, puedes crear experiencias y puedes crear productos. Y esto abre muchísimo pues un negocio. Básicamente se crea un negocio gracias a la comunidad que se ha creado en YouTube. ¿Ok? Muy bien, entonces, de forma rápida, requisitos para monetizar en YouTube. Pues al menos tenemos que tener 500 suscriptores y subir 3 vídeos como poco en 90 días. Esto es muy fácil, ¿eh? ¿Vale? Esos son los 2 primeros requisitos que hay que tener. Pero luego hay que cumplir uno de los siguientes, que sería 3.000 horas de visualización en los últimos 365 días, que esto ya requiere, pues eso, 3.000 horas de visualización es importante, más o menos se puede tardar un año si se sube contenido de forma continua, siempre y cuando no haya algún vídeo que lo pete, ¿no? Si hay un vídeo que lo pete, esto facilita mucho las cosas, pero bueno, en nuestro nicho, aproximadamente un año y algo, se podría conseguir siendo comprometido, eso es verdad, ¿eh? Yo tardé varios años porque, bueno, yo fui de forma muy orgánica y tranquila. O ahora, con los shorts, pues 3 millones de visualizaciones en shorts en los últimos 90 días. Evidentemente hay que tener shorts que lo petan, ¿no? Porque 3 millones son mucho, ¿vale? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de YouTube. Ok, el primero es es Isidro Música, que bueno, me parece un ejemplo. Isidro es un joven saxofonista al cual yo he ayudado a crear su marca personal con un programa que se llama Tu Huella Musical, que lo imparto a través del proyecto que creé aparte también, que se llama Universidad de la Música. Os dejaré los enlaces por aquí si tenéis intereses, porque pronto voy a sacar una nueva formación grupal, porque es así, lo hago por grupos. Hice la primera formación beta, funcionó bien y bueno, pues me dedico bastante en serio con ellos. Y Isidro es un saxofonista canario que también toca la tuba y que bueno, está en un año consiguiendo unos resultados fantásticos, ¿no? Ha creado un podcast y como veis el número de visualizaciones pues está ya siendo bastante interesante, ¿no? Miro por aquí porque tengo la otra pantalla aquí que son 11.600 visualizaciones en 28 días. 38.000 visualizaciones, casi 39.000 en los últimos 90 días y desde que arrancó, justo ahí que fue en junio del 23, apenas tiene ya 86.000 visualizaciones, es decir que es una barbaridad, está consiguiendo, como veis ahí, bueno, pues tiene 1.900 horas de reproducción, seguro que ya tiene más y casi 1.000 suscriptores a día de hoy. Esta captura es de hace un par de semanas, a día de hoy ya tiene 1.000 suscriptores, con lo cual sin duda alguna, bueno, esto funciona de maravilla, ¿no? Y está pagando su precio. Ya tiene pues 200 o 300 vídeos. A ver, ¿cuántos tiene aquí? Tiene ya 243, pues eso, tendrá 250 vídeos. Está pagando su precio, está claro, en un año, ¿vale? Muy bien. Entonces ahí veis que, pues eso, casi 2.000 horas de visualización en un año. Y esto está muy bien. Ahí ves, la subida es cuando pues ha empezado a publicar el podcast, que lo que te da es retención.
en horas de visualización, que era la estrategia que habíamos marcado. Y él está pagando su precio, os animo a que lo sigáis en su canal de YouTube. ¿Vale? Y aquí, pues, el número de suscriptores, que como veis al principio, pues la novedad, pero luego ha empezado a subir a raíz del podcast también. ¿Vale? Luego tenéis, pues, mi canal de YouTube, que evidentemente yo tengo, pues eso, casi 12.500 suscriptores, tengo 1.300 vídeos y tiene 2,5 millones de visualizaciones. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona mi canal de YouTube por dentro. Pues aquí lo tenemos, este es mi canal de YouTube. Voy a mirar a la derecha para poder ir explicándoos un poco todo, porque tengo aquí la pantalla compartida, ¿vale? Mi canal de YouTube en 28 días, más o menos en un mes, pues tiene 35.800 visualizaciones, entre 35.000 y 45.000, depende un poco del mes, de cómo funcione, el contenido que se sube o el interés, ¿vale? Y bueno, pues como veis aquí tengo 700 horas, casi 800 horas de visualización, me trae alrededor de unos 100 suscriptores al mes, aproximadamente, 96, 100, y ahora mismo está en 22, 23, 24 euros al mes. Os digo que estoy en máximos históricos, nunca gané tanto dinero en YouTube, entonces bueno, para unas cañas va bien. Bueno, y a nivel de suscriptores tengo ahora mismo, como podéis ver aquí, 12.562 y en los últimos 28 días, bueno, pues ha habido una evolución razonablemente interesante. Si lo pongo el último año, pues siempre está subiendo el canal de YouTube de forma progresiva. ¿Por qué? Básicamente porque genero contenido de forma ininterrumpida. Me gusta mucho, lo tengo muy claro y yo pago mi precio. Entonces, evidentemente, pues yo en un año, pues tengo, pues mira, hace un año tenía 11.154 y ahora tengo 12.500. Bueno, pues eso, hay como 1.000 y pico suscriptores al año, ¿no? Pues eso, una media de 100, pues eso, 1.200 aproximadamente al año. Y como veis aquí, pues desde siempre, pues aquí vemos que yo creé el canal de YouTube en el 2008, 2009, nunca hice nada y hasta que empecé a hacer los cambios a partir y empecé a tomármelo en serio, que fue más o menos a partir del 2015, cuando realmente ya esto empezó a despegar y ya en el 2017 ya me lo tomé totalmente en serio y es cuando empezamos a crear los vídeos de forma adecuada y de forma extensiva, ¿no? Y claro, bueno, yo llevo ahora mismo casi ya 10 años creando vídeos y esto evidentemente se empieza a notar, ¿no? Muy bien, nada, para que veáis un poco, en los últimos 90 días, pues eso, 120.000 reproducciones, 2.700 horas, 330 suscriptores y 72 euros. Y en los últimos, en el último año, yo en un año tengo como medio millón de visualizaciones, 9.700 horas, casi 10.000. Aquí veis que tengo, en este último año, tengo un 25% más que el último año anterior, y aquí se ve un pico muy grande, que fue un vídeo que se hizo viral. Ay, espera, voy a ponerlo aquí. Un vídeo que se hizo viral en un día 35.000 visualizaciones. Bueno, pues esto es lo que tiene la viralidad, ¿no? Y hemos tenido varios vídeos que han gustado y han funcionado, ¿vale? Pero de normal, pues como veis, yo tengo pues unas 30.000 visualizaciones al mes, que son unas 1.100, 1.200 visualizaciones al día, que no está mal para un canal de YouTube tan pequeño, de nicho. Y desde siempre, pues aquí lo vais a ver la evolución de las visualizaciones, como, bueno, pues eso, 2,4 millones, 77.000 horas, 12.600 suscriptores y, para los más curiosos, desde siempre han dado casi 1.000 euros, 951 euros. Bueno, pues para pagar nada, las cosas básicas de mantenimiento de la página web y esas cosillas. Y ahí está, ¿no? Así que bueno, creo que sin duda alguna es muy interesante y aquí veis pues eso, los vídeos más potentes que tengo, pues eso, tengo 5 ejercicios de boquilla, 190.000, 119.000, 109.000 y luego tengo bastantes por debajo de los 100.000, 69.000, 50.000. Bueno, pues estos vídeos son, mira, para que veáis lo que puede generar un vídeo, y aquí una de las cosas que estoy haciendo es siendo transparente, ¿no? En los últimos 28 días este vídeo ha traído 235 visualizaciones, 10 horas y 0,34 céntimos. Vamos a ponerlo desde la subida, cuánto nos ha generado un único vídeo.
Y aquí lo veis, bueno, pues eso, un vídeo tardó como 3 años en explotar, ¿no? Tiene 190.000 visualizaciones, pero estuvo durante 3 años haciendo, pues eso, muy poco. Gustó al principio, pero luego, por lo normal, y luego ha explotado y luego ha vuelto a bajar. Bueno, pero este vídeo ha dado 65 euros. Bueno, pues ahí está. Y sigue atrayendo. Hoy, en las últimas 48 horas, en los últimos 2 días, 14 visualizaciones. Pues esta es la clave. Esto es contenido de evergreen. Siempre interesa. ¿Vale? Bueno, pues ahora volvemos y finalizamos con la conferencia, que espero os esté gustando. Seguro que ahora mismo estáis pensando que por dónde hay que empezar, ¿no? Porque realmente yo creo que, bueno, pensáis que son muchas cosas. Bueno, pues os voy a dar pequeñas pautas de por dónde empezar. Y la primera es muy sencilla. Se trata de 3 cosas. Formación, formación y formación. La única diferencia que existe entre vosotros o yo y una persona que tú hayas visto, yo quiero conseguir lo que esta persona está haciendo, solamente es aprendizaje. Nada más. Pagar el precio, tomar acción y meter horas aprendiendo lo que haya que hacer para conseguir, pues eso, crear un canal de YouTube, crear una comunidad, crear una serie de servicios, una serie de productos, lo que queráis, desarrollar una marca personal. Y eso se hace con formación, formación y formación, ¿vale? Esto me encanta, yo lo transmito mucho y por lo menos yo estoy muy convencido y lo llevo a mi mundo personal, que es esto, formación, 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 estar aprendiendo siempre. ¿Y cómo se hace lo primero? Pues eliminando la televisión. Ya hace mucho que la televisión no sirve solo para entretener, entonces yo no veo televisión y me centro en estar aprendiendo, ¿vale? Así de claro lo digo. Y luego, una cosa que podemos hacer es convertir nuestros viajes en la universidad ambulante. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, pues ahora gracias a los móviles, gracias a YouTube, gracias a las plataformas de podcasting, gracias a las formaciones online, bueno, pues tenemos podcasts fantásticos que nos van a ayudar a aprender y sobre todo a cambiar nuestra mentalidad. Entonces aquí os dejo pues una serie de podcasts muy recomendables para hablar de productividad, como puede ser Kenso, a nivel de cómo funciona nuestro cerebro, entiende tu mente, desarrollo personal y emprendimiento, Sergio Fernández, los chicos de Tengo un Plan, Una vida a tu medida, la Academia del Éxito, luego también Humanismo Digital y Humanamente, de Joan Clotet y de Joana Prieto, muy interesantes, y luego a nivel de formación del profesorado bueno, docente de música, Dopamínate, con Antonio Domingo. Muy recomendables, hay millones de ellos, pero bueno, aquí os dejo unas pequeñas pinceladas que yo creo que es un buen punto de inicio. Además, os voy a compartir una serie de libros recomendados, ¿vale? Los primeros a nivel de mindset, sería Aprendiendo de los Mejores 1, 2 y 3. Son libros que se leen muy fáciles, en las que, bueno, pues vamos a aprender de los mejores en muchos sectores. Son 10 pautas de cada uno de ellos, de estos personajes históricos o actuales, que yo creo que son muy buenos y que sin duda alguna nos van a ayudar a, bueno, a tomar conciencia de cómo va todo. Luego, de Sergio Fernández, Vivir con Abundancia. Sergio Fernández también tiene un montón de, bueno, un canal de YouTube muy interesante, un montón de libros, podcasts, os recomiendo que lo sigáis. Y luego El Mundo Cambia y tú, de Eva Collado. Y hablé de ella también, de Raquel Roca, los libros Nomads, Los Trabajadores del Futuro. Yo este libro me lo leí en 2015 y se ha marcado el camino paso a paso de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Y ahí hablaba mucho de la marca personal, de crear comunidad, de la gestión de las redes sociales. Y para los que somos ya mayores de 40, Silver Surfers, que esto de Silver hace referencia a las canas, bueno, el futuro laboral es para los mayores de 40. Muy interesante también, así que os lo recomiendo. Luego, otros 3 libros tops: Hábitos Atómicos, a nivel de productividad, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un clásico, y otro que me gusta mucho es Manifiesto para los hombres de cada día, de Robin Sharma. Yo lo llevo, a mí me gustó, un libro bastante fácil de leer, con muchas píldoras muy interesantes. Y bueno, yo estoy llevando si me seguís por redes sociales, los domingos suelo poner pues el planning semanal, lo sigo a rajatabla el que él ha planteado y lo llevo por escrito y me está gustando mucho, me está dando mucha conciencia de cada semana. Así que muy recomendable. Luego, Upgrade, de Mónica Quintana y David Alayón.
Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, muy interesante. Y luego también otro de José Antonio Marina, que es el proyecto Centauro, que es la mezcla de, pues eso, las máquinas y los hombres, ¿no? Como era el Centauro, una mezcla de caballo y de humano. Bueno, pues esto es llevado también a esta área, ¿no? Con este término que inventó Kasparov, yo creo que fue Kasparov, cuando, bueno, pues eh, cuando Deep Blue le ganó hace ya en los años 90, pues inventó el término este de centauro, ¿no? Así que muy interesante también. Y aquí os voy a dejar, bueno, pues para que los podáis ver, una serie de materiales útiles para el desarrollo personal y profesional que yo suelo compartir. Son libros que yo he leído, la inmensísima mayoría de ellos, 55, que yo creo que son muy interesantes y que os recomiendo bueno, pues que podáis leer todos por aquí. Lo dejo para que hagáis captura de pantalla y lo podáis conseguir. Si alguien lo quiere el PDF, pues que me escriba y yo se lo mandaré, ¿vale? Y hemos llegado al final y espero que esta conferencia os haya gustado. La verdad que yo me lo he pasado muy bien haciéndola y bueno, creo que es el camino adecuado, por lo menos el que yo estoy siguiendo y estoy muy contento con los resultados. Evidentemente tengo muchísimas cosas que seguir mejorando y hay mucho trabajo detrás, pero yo creo que YouTube, sin duda alguna, se está convirtiendo, si no lo es ya de facto, en una herramienta brutal para comunicar, para crear comunidad y por último para crear un negocio alrededor de nuestra marca personal. Así que nada, espero que os haya servido de utilidad. Os leo por aquí vuestros comentarios, me gustaría saber vuestras opiniones al respecto y qué opináis. Y nada, un saludo. Chao, chao.